Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Enfermería comunitaria, esquema de vacunación de México. Primero empecemos por qué son las vacunas. Son aquellas preparaciones producidas principalmente por toxoides, bacterias, virus atenuados, muertos o realizadas por ingeniería genética y otras tecnologías que se administran a la persona para que genere una cierta inmunidad activa y duradera contra una enfermedad, estimulando la producción de defensas. También existen otro tipo de protección generada a partir de las gamanoglobulinas que producen una inmunidad inmediata y transitoria a través de la aplicación directa de anticuerpos. La función cuando se administra una vacuna es cuando el sistema inmunológico va a reconocer el antígeno, va a interpretar lo que se trata como la enfermedad y va a producir anticuerpos que van a ser las defensas contra esta. Por eso, si una persona entra en contacto con el microorganismo contra el que fue vacunada en algún momento de su vida, las defensas generadas gracias a la vacuna se van a encargar de protegerla para evitar la enfermedad o que ésta sea leve. Estas son algunas de las vacunas que han pasado a través de la historia, desde 1796 con la viruela, después de 1803 a 1805 la primera expedición de salud, en los 1800 la rabia, 1920 tuberculosis, DTP, 1944, entre otras, hasta ahorita en el futuro, que es 2020, donde se está trabajando contra la del COVID. Veamos estas definiciones. Un anticuerpo va a ser una proteína o una inmunoglobulina producida por un organismo en respuesta a la estimulación por un antígeno y que tiene la propiedad de unirse de forma específica al mismo, mientras que un antígeno va a ser una sustancia capaz de interaccionar con los receptores de los linfocitos T o B y de provocar una respuesta inmune. Por tanto, el agente va a servir como un reservorio, ya sea humano, animal o de un ser vivo simplemente. Puede ser un virus, bacteria, hongo o parásito, que estos son microorganismos capaces de generar una patogenidad. Hablemos de la inmunidad, que va a ser lo que nos va a causar, de cierta manera, una vacuna. Esta va a ser la resistencia que va a tener o adquirir un organismo para enfrentar enfermedades y quedar libre de ellas. Viene como tal de la palabra inmune, que quiere decir libre o exento de algo. Existen diferentes tipos, como es la activa natural, que es producida por la infección del patógeno, activa artificial, producida por la vacunación, pasiva artificial, que se requiere cuando la persona se le administra directamente anticuerpos específicos para un patógeno determinado, como es el suero o un antídoto, que estos como tal pueden producir una inmunidad rápida en tan solo unas pocas horas. Empecemos por la clasificación de los distintos tipos. Las vacunas vivas atenuadas. Estas se van a utilizar en una forma debilitada o atenuada del germen o bacteria, virus que causa la enfermedad. Dado que estas vacunas son tan similares a la infección natural, ayudan a prevenir, crean una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración. Solo 1 o 2 dosis de la mayoría de las vacunas vivas pueden proteger durante toda la vida contra algo o la enfermedad que la causa. Sin embargo, las vacunas vivas también tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, dado que contienen una pequeña cantidad de virus vivo debilitado, algunas personas deben hablar con el proveedor de atención médica antes de vacunarse, tales como las personas con sistemas inmunitarios debilitados, problemas de salud a largo plazo o que han tenido un trasplante de órganos. Deben mantenerse en frío, por lo que no se puede viajar con ellas. Esto significa que no pueden utilizarse en países con acceso limitado a refrigeradores. Algunas de las vacunas vivas que se utilizan para proteger son las de sarampión, paperas, rubiola, rotavirus, viruela, varicela, fiebre amarilla, entre otras. Las vacunas inactivadas utilizan la versión muerta del germen o bacteria o virus que causa una enfermedad. Las vacunas no suelen proporcionar una inmunidad o la protección tan fuerte como las vivas. Es posible que necesiten varias dosis con el tiempo, como son las vacunas de refuerzo, para tener una inmunidad continua contra las enfermedades. Las vacunas inactivadas se utilizan para proteger contra la hepatitis A, la gripe, polio y rabia.
Las vacunas de subunidades recombinantes, polisacáridas y combinadas se utilizan con partes específicas de la proteína, como el azúcar o la cápsula, o una carcasa que rodea el germen o bacteria. Dado que estas vacunas solo se utilizan partes específicas, ofrecen una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a partes claves. También se pueden utilizar en prácticamente cualquier persona que las necesite, incluso en personas con sistemas inmunitarios debilitados o problemas de salud a largo plazo. La única limitación de estas vacunas es que posiblemente necesiten vacunas de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Algunas de estas pueden ser enfermedad de HIP, hepatitis B, virus del papiloma humano, tosferina, enfermedad neumocócica, culebrilla. Por último, las vacunas con toxoides. Estas utilizan una toxina o producto nocivo, fabricada a partir del germen o bacteria o virus que causan una enfermedad. Crean inmunidad en las partes del germen que causan una enfermedad en lugar del germen en sí. Esto significa que la respuesta inmunitaria va dirigida a la toxina en lugar de a todo el germen. Al igual que otros tipos de vacunas, es posible que necesite vacunas de refuerzos para tener protección continua contra las enfermedades. Algunas de estas pueden ser la difteria o tétanos. Como ya revisamos, aquí está la clasificación de los distintos tipos de vacunas, si son víricas o de bacterias. De igual forma, se está trabajando en las vacunas de ADN, que son fáciles y económicas de elaborar y producen una inmunidad fuerte y de larga duración, y las vacunas de vectores recombinantes, que son vacunas basadas en plataforma, que van a actuar como una infección natural, por lo que son especialmente buenas en enseñar al sistema inmunitario cómo combatir los gérmenes. Ahora sí, revisemos el esquema de vacunación de México actual hasta el 2020. En este video no vamos a incluir el plan de COVID. Empecemos por las vacunas para la población de 0 a 9 años de edad. La BCG nos va a proteger contra la tuberculosis meningea y tuberculosis miliar. Se va a aplicar principalmente en recién nacidos o a los niños menores de 14 años. La vía de administración es intradérmica a 15 grados y una dosis única de 0.1 mililitros. El frasco de BCG va a contener 11 dosis, frecuentemente solo son 9, depende el proveedor. Las recomendaciones principales: se va a aplicar al recién nacido con un peso mayor a 2 kilos, explicar a la madre o tutor lo que se va a realizar y que se va a crear una ampolla o pápula y no se debe de retirar la costra. No aplicar nada como es papa o algún tipo de crema, y en caso de fiebre dar paracetamol 2 gotas por kilo. Es normal que el brazo se ponga duro y que esté caliente. Las reacciones adversas y secundarias. Aunque aquí realmente no hay tantos efectos secundarios de este medicamento, porque no son tan comunes, podrían llegar a presentarse. Es muy importante tenerlos en cuenta para comentar a los familiares. Una inflamación en los ganglios linfáticos, áreas pequeñas de color rojo en el lugar donde se aplicó la inyección, que aparecen normalmente entre el número 10 y 14 después de la aplicación y van a disminuir de tamaño paulatinamente. Deben desaparecer totalmente después de 6 meses. Fiebre, sangre en la orina, necesidad de orinar con frecuencia o dolor al orinar, malestar estomacal, vómitos, y si se experimenta alguno de los siguientes síntomas se debe de llamar al doctor de inmediato, como es un sarpullido severo, que son erupciones en la piel, y dificultad para respirar o tragar. Después, la vacuna de hepatitis B nos va a proteger como tal con la hepatitis B. Se va a aplicar en 3 dosis, la primera a los 0 meses, la segunda a los 2 meses y la tercera a los 6 meses. La vía de administración es intramuscular en el muslo anterolateral en recién nacidos y bebés. La dosis es 0.5 mililitros. Pueden existir algunas afecciones, como es en el hígado. El virus va a alterar la función del hígado y va a activar el sistema inmunitario, que va a producir una reacción específica para combatir el virus, con la siguiente inflamación de él. Un pequeño porcentaje de personas infectadas no van a conseguir la eliminación total y la infección se vuelve crónica. Esas personas van a correr el riesgo de morir por cirrosis hepática y cáncer de hígado. Unas recomendaciones: no aplicar a personas que sean alérgicas a alguno de los componentes de la vacuna. No es necesario aplicar la vacuna si se está utilizando la vacuna hexavalente
y las reacciones alérgicas y secundarias, enrojecimiento en el sitio en el que fue colocado la vacuna, cefalea, fiebre y fatiga. Continuamos con la vacuna pentavalente o hexavalente celular. Va a proteger contra las 6 enfermedades que es influenza, poliomielitis, hepatitis B, solo la hexavalente, tosferina, tétano y difteria. La dosis es de 0.5 mililitros, vía de administración intramuscular. Son 4 dosis, 2, 4, 6 y 12 meses de edad. Las recomendaciones. Existe una contraindicación que es la alergia a la neomicina y se puede poner al mismo tiempo que cualquier otra vacuna o en cualquier intervalo de tiempo con ellas. Las reacciones alérgicas o secundarias es fiebre de corta duración, reacciones locales como es el enrojecimiento, hinchazón o molestias. Continuamos con el rotavirus. Este va a prevenir como tal la diarrea por rotavirus. La vía de administración es oral, la dosis de 2 mililitros y son 3 dosis, 2, 4 y 6 meses de edad y viene la presentación en jeringa. Se debe de aplicar a tiempo ya que no se puede aplicar a niños y niños menores de 7 meses. Las reacciones alérgicas o secundarias son vómitos, diarrea o fiebre. La vacuna DPT va a proteger contra la difteria, tétanos y tosferina. La dosis es de 0.5 mililitros a los 4 años de edad y la vía de administración es intramuscular en el brazo izquierdo. Algunas recomendaciones es llamar al médico si el niño presenta complicaciones o síntomas graves tras recibir la vacuna, como convulsiones, fiebre alta, dificultad para respirar u otros signos propios de las reacciones alérgicas, estado de shock o colapso, o llanto desconsolado de más de 3 horas de duración. Las reacciones alérgicas o secundarias pueden ser enrojecimiento en la zona e enduramiento en la zona. Las consecuencias de hipersensibilidad y fiebre. La vacuna de neumocócica conjugada va a proteger contra la infección por neumococo. La dosis es de 0.5 mililitros y son 3 dosis, 2, 4 y 12 meses de edad. Se va a aplicar en el muslo derecho del tercio medio y las recomendaciones es no aplicar a personas con una reacción alérgica severa a algún componente como tal. Las reacciones alérgicas o secundarias como es el enrojecimiento, dolor, fiebre en las primeras 48 horas, llanto, somnolencia o disminución del apetito. La influenza nos va a proteger contra el virus de la influenza y la vía de administración es intramuscular. Las dosis. Para los niños de entre 6 y 35 meses de edad, la dosis o volumen correcta es de 0.25 mililitros. Para personas de 3 años de edad o más, la dosis correcta es de 0.5 mililitros. Y de 6 a 7 meses de edad, después de esta se aplica anualmente. Las recomendaciones: la vacuna contra la influenza con virus vivos atenuados puede administrarse simultáneamente con otras vacunas que no sean del mismo tipo de virus atenuados. No aplicar a personas que sean alérgicas al huevo y las reacciones alérgicas que pueden surgir o secundarias es fiebre, dolor, inflamación, enrojecimiento o reacción anafiláctica. La vacuna de sarampión, rubiola y papera va a proteger como tal contra estas. La dosis es de 0.5 mililitros, son 2 dosis, una al año y el refuerzo a los 6 años. La vía de administración es subcutánea en el brazo izquierdo y la recomendación es que no se debe de aplicar si el paciente presenta fiebre principalmente. La reacción alérgica o secundaria en las primeras 24 a 48 horas después de la vacunación se puede manifestar dolor o enrojecimiento en el sitio de la aplicación y duran de 48 a 72 horas y desaparecen de forma espontánea. Entre los 5 y los 12 días después de la vacunación puede aparecer un sarpullido en la piel y dura 2 días o puede existir una encefalitis aguda. La vacuna Sabin adicional va a proteger contra la poliomielitis. La vía de administración es oral y son por 2 gotas, que es más o menos 0.1 mililitros. Se va a aplicar a niños y niños de 6 meses hasta los 5 años de edad durante la primera y la segunda semana nacional de salud o de salud pública. Las recomendaciones y contraindicaciones: si hay antecedentes de un evento grave o reacción alérgica a dosis previas, enfermedad aguda en la temperatura mayor a 38.5 grados, tener inmunodeficiencia congénita, reacciones alérgicas o secundarias, puede presentarse dolor de cabeza, vómito, diarrea, que sean autolimitados y se resuelven espontáneamente. La vacuna Sabin tiene bajísima probabilidad de que la persona vacunada presente parálisis. Y por último, en este grupo está la vacuna contra la hepatitis A.
nos va a proteger contra ella. La dosis única es de 0.5 mililitros, la vía de administración es intramuscular y se administra a niños y niñas mayores de 12 meses de edad. Las recomendaciones: aplicar la vacuna a los niños que asistan a los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, que son las guarderías, y las reacciones alérgicas que pueden surgir es dolor e inflamación. Ahora vamos con las vacunas para adolescentes y adultos. Comencemos con la vacuna antiinfluenza, que es de adolescentes de 10 a 19 años primero. La dosis es de 0.5 mililitros cada año, vía intramuscular, y previene la influenza. La reacción adversa es dolor, enrojecimiento o inflamación donde se administró la inyección. Puede aparecer dolor de cabeza, fiebre, náusea, dolor muscular, entre otros. Las recomendaciones es aplicarlas en la persona con factores de riesgo, como personas con problemas pulmonares. En los adultos, la dosis es de 0.5 mililitros cada año, vía intramuscular, y previene la influenza. Reacción adversa, dolor, enrojecimiento o inflamación donde se administró la inyección. Puede aparecer de igual forma dolor de cabeza, fiebre, náuseas o dolores musculares. La recomendación es aplicarla a personas con factores de riesgo, como personas con problemas pulmonares, y en el caso de toda la población de 60 años y más. Sigue la vacuna antihepatitis B para adolescentes. Esta va dirigida a la población de 11 años y más. Son 2 dosis de 0.20, intervalo de 6 meses. La vía es intramuscular y previene la hepatitis B. Las reacciones adversas que pueden aparecer es fiebre baja o dolor en el brazo en el que se puso la inyección. La recomendación es que no se debe aplicar en personas que hayan tenido la vacuna de hepatitis B durante sus primeros 5 años. La vacuna contra el virus de papiloma humano se aplica en la primera jornada de adolescentes de quinto de primaria y de 11 años no escolarizadas, en la segunda jornada de adolescentes de sexto de primaria y de 11 y 12 años no escolarizadas que ya tienen la primera dosis. Las dosis son 2 de 0.5 mililitros, un intervalo de cada 6 meses, vía intramuscular, y previene como tal el virus del papiloma humano. Las reacciones adversas, fiebre, dolor de cabeza, así como dolor y enrojecimiento en el brazo, donde se administró la inyección. Las recomendaciones es informar a las usuarias que esta vacuna no sustituye la detección oportuna de cáncer. Toxoides tetánico y diftérico. Esta vacuna va a depender del tipo de esquema previo que tengan. En el esquema completo son básicamente 3 dosis con TD. El esquema es de 0.5 mililitros intramuscular cada 10 años en hombres y mujeres después de los 15 años. En el esquema incompleto no deben de reiniciarse y se debe aplicar solamente la dosis faltante, con un intervalo de 4 semanas. Y en el esquema no documentado se debe administrar 3 dosis, de 0.5 mililitros al momento de la llegada, 4 semanas después y 12 meses después. El refuerzo cada 10 años. Las reacciones adversas, eritema, inflamación, dolor en el lugar de la inyección. La vacuna TDPA previene tétanos, difteria y tosferina. Se va a aplicar en cada embarazo, independientemente de la vacunación previa. Se aplica entre la semana 27 y 36 de gestación, vía intramuscular, 0.5 mililitros. La reacción adversa es enrojecimiento, inflamación, dolor y sensibilidad en el lugar donde se aplicó la inyección, dolores del cuerpo, fatiga y fiebre. La vacuna de sarampión y rubiola se va a aplicar en hombres y mujeres de 10 años o más que no hayan sido vacunados con la segunda dosis de sarampión, rubiola y paperas, ICR. Con esquema no documentado van a recibir 2 dosis de 0.5 mililitros, intervalo de un mes, vía subcutánea. En dado caso de sarampión confirmado, la vacuna se puede aplicar desde los 6 meses. La reacción adversa puede presentar fiebre de 38.5 a 39, aparecer con sarpullido de 5 a 10 días después de la aplicación de la vacuna, una inflamación en ganglios, que son algunas bolitas por el cuello. La vacuna antineumocócica se va a aplicar una dosis de 0.5 mililitros vía intramuscular a población de 65 años o más, una dosis vía intramuscular de 0.5 mililitros a población con factores de riesgo, como son las enfermedades cárdicas, hepáticas, pulmonares, neuropatías, diabetes, y se va a aplicar 2 dosis por vía intramuscular de 0.5 mililitros con intervalo de 5 años a población inmunocomprometida. Las reacciones adversas son dolor, enrojecimiento, hinchazón en la zona de la inyección, somnolencia, irritabilidad, disminución del apetito o fiebre moderada en las horas siguientes a su administración.
Por último, revisemos el esquema de inmunizaciones para trabajadores de la salud. Aquí en este cuadro vamos a observar las 4 principales hasta el momento. Antiinfluenza nos va a prevenir como tal la influenza y la dosis o el esquema es una dosis de 0.5 mililitros cada año. Antihepatitis B, 2 dosis de 20 unidades cada una con un intervalo de un mes. Es el personal de laboratorio clínico. Este va a requerir un refuerzo con una dosis de vacuna contra la hepatitis B si la situación o el anticuerpo de la superficie del virus de la hepatitis B es menor a 10. Se pueden aplicar también 3 dosis de 10 unidades cada 0, 1 y 6 meses. Sarampión y rubiola, una dosis de 0.5 mililitros, es dosis única. Y tétanos y difteria, una dosis de 0.5 mililitros cada 10 años.